En esta ocasión nos corresponde hablar de la ventilación mecánica como estrategia para donación de órganos. Ahorita vamos a precisar un poquitico más cuáles son los objetivos que yo quiero que desarrollemos con esta conferencia. No tengo en la actualidad ningún conflicto de interés, así que pueden estar tranquilos que soy puro en mis pensamientos y en mi discurso. Vamos a intentar tener estos 4 objetivos. Vamos a repasar, y digo repasar porque eso hace parte de otra conferencia que se dio en el pasado, cuáles son los mecanismos del daño pulmonar asociados a la muerte encefálica. Vamos a intentar conocer los mecanismos de injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Lo vamos a hacer de una cosa muy rápida, no somos capaces de hacerlo de manera profunda por cuestiones de tiempo y porque eso implicaría otra conferencia. Vamos, que este creo que es el punto más importante, vamos a conocer cuáles son los protocolos para aumentar la recuperación de pulmones como una estrategia para el trasplante pulmonar. Y al final hay una propuesta de protocolo de manejo estandarizado para la ventilación mecánica en ese proceso de donación de órganos. Entonces, cosas muy importantes, y es que el trasplante de órganos es el único tratamiento que eventualmente puede mejorar o salvar vidas en pacientes con falla terminal de órganos. Eso ha sido una verdad durante muchos años, aunque eso ahora con los dispositivos como las asistencias ventriculares y el riñón que empieza a aparecer paracorpóreo y pulmones paracorpóreos, pues puede que cambie un poquitico, pero a la luz de lo que tenemos hoy, el trasplante de órganos es el único tratamiento que mejora o salva vidas en pacientes con falla renal terminal. Cosas importantes, no tengo datos de Colombia, me disculpan que tenga que traer datos de otros países, pero en España, para el año 2014, aproximadamente el 10% de los pacientes en lista de espera fallecen, esperando donantes. Eso hace que nosotros en realidad a nivel mundial tengamos una escasez de órganos. Dicha escasez de órganos es un problema universal y eso ha hecho que se empiecen a generar estrategias para mejorar la recuperación de órganos y eso ha hecho que se cambie de alguna manera cómo es la visión o la perspectiva de los sistemas de salud actuales. Adicional a esas dificultades que existen con la generación de órganos, la muerte encefálica viene en disminución en los últimos años. Eso es básicamente porque hay una disminución en los accidentes de tránsito y porque se ha mejorado la atención en pacientes neurocríticos. Hoy se calcula que en España la muerte encefálica representa el 2.3% de las muertes hospitalarias y el 12.4% de las muertes en unidades de cuidado intensivo. Eso ha hecho que una de las estrategias para aumentar la donación de órganos y disminuir el número de pacientes en lista de espera es que hoy en día permitamos que los pacientes con daño cerebral catastrófico, que tienen una alta probabilidad de evolucionar a muerte encefálica, ingresen a UCI. A ustedes les parecerá contradictorio que yo esté hablando de esto, pero hasta hace algunos años, no muchos años, no había forma de que los pacientes con daño cerebral catastrófico ingresaran a una unidad de cuidado intensivo porque en principio no eran pacientes recuperables. Entonces, si no era recuperable, no tenía razón para ingresar. Pero entonces, aproximadamente en el año de 1990, 2 hospitales en Inglaterra, estos 2 que ustedes ven acá, empezaron a desarrollar el siguiente protocolo, y es admitir al paciente a UCI. El paciente tenía que tener 2 condiciones, un daño cerebral catastrófico y un riesgo inminente de muerte. Y el propósito del ingreso a cuidado intensivo era que pudieran donar órganos. Y esa estrategia, de manera global, se llamó como la ventilación electiva no terapéutica. Esa ventilación electiva no terapéutica tiene las siguientes características. Primero, el paciente se intuba, por supuesto hay que intubarlo, se le da ventilación mecánica, le damos un soporte general, tampoco se corre en soporte orgánico, aunque no lo vamos a hablar en la conferencia, ya hay soporte en ECMO y con otros dispositivos básicamente como una estrategia de donación. Tiene una duración limitada y la duración está hasta que llegue la muerte encefálica y tiene un objetivo, que es la recuperación de órganos como una estrategia para la donación de órganos.
Entonces, cuando uno se enfrenta a esa realidad, tiene que entender que yo tengo una persona que tuvo una condición catastrófica, bien sea una enfermedad o un accidente, y que previo a que el paciente haga una muerte encefálica, yo tengo algunas condiciones que hacen que se condicione algunas cosas frente a cada uno de los órganos. Primero, hay un trauma. El trauma hace que haya cierta afección en los órganos. Por ejemplo, si hay trauma de tórax, puede haber contusión pulmonar o contusión cardíaca, que como el paciente sufrió una condición catastrófica, aquí hablamos de trauma, pero puede ser otra enfermedad, yo tengo que hacer unas maniobras de resucitación, ¿cierto? Básicamente la reanimación que tengo que hacer frente al paciente. Como el paciente, previo a todo eso, posiblemente está extubado, puede tener aspiración de sangre, puede tener aspiración de contenido gástrico o puede desarrollar o haber venido con una neumonía. Esas condiciones son muy importantes cuando yo estoy pensando en la estrategia del pulmón como órgano que potencialmente se va a donar. Y luego viene la muerte encefálica. Una vez viene la muerte encefálica, aparecen dos condiciones muy importantes y es el riesgo de injuria pulmonar, que usualmente es un riesgo asociado a la ventilación mecánica, o la presencia de edema pulmonar cardiogénico secundario a la lesión cerebral. Entonces, en el edema pulmonar cardiogénico los mecanismos son múltiples, vamos solamente a mencionarlos. Lo primero que ocurre es que cuando yo tengo ese momento donde mi cerebro está en ese proceso que se va a morir, yo hago una tormenta simpática transitoria. Esa tormenta simpática, esa liberación intensa de catecolaminas, hace que yo altere la permeabilidad capilar pulmonar, en otras palabras, hace que yo tenga salida de líquido y de proteínas hacia el espacio alveolar, hace que se activen mecanismos inflamatorios y una cosa muy importante es que en ese proceso donde yo presento el edema pulmonar cardiogénico secundario a la muerte encefálica, hay una redistribución del volumen circulante y hasta el 72% del volumen circulante ingresa a los pulmones. Posteriormente, después de ese momento de la tormenta simpática, viene el colapso cardiovascular. En el colapso cardiovascular yo pierdo el tono simpático. Si yo pierdo el tono simpático, el paciente se me va a poner hipotenso. Entonces yo tendré que reanimar al paciente durante el colapso y parte de la reanimación está poner líquidos endovenosos. Como si el fenómeno hemodinámico vascular fuera poco, yo voy a tener una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica está mediada por la pérdida de las funciones superiores del cerebro. Voy a tener una respuesta inflamatoria. Voy a iniciar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y si yo inicio un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica voy a liberar citoquinas y la consecuencia o una de las consecuencias de esa liberación de citoquinas es que yo voy a infiltrar el pulmón con neutrófilos y lo que voy a desarrollar posteriormente es un síndrome de dificultad respiratorio agudo. Eso hace que yo tenga que pensar que tengo un paciente que tuvo un trauma, el trauma puede que me condicione algunas cosas del pulmón o puede que mi pulmón esté sano, pero que en todo ese proceso, mientras yo estoy cuidando a ese paciente, que es porque su encéfalo va a morir, yo voy a tener condiciones que van a hacer que mi pulmón se empeore como un mecanismo fisiopatológico básico que posiblemente es inmodificable, pero que yo sí puedo empeorar el pulmón, puedo producir daño pulmonar en ese donante con algunas de las cosas que hago. Entonces, para el momento donde yo voy a recuperar el pulmón, recuperar se refiere al momento donde yo voy a evaluar ese pulmón para poderlo llevar y que ese pulmón sea susceptible de ser trasplantado en un receptor. Ese órgano per se, solamente por las condiciones fisiopatológicas del paciente, ya puede tener edema pulmonar y como lo hemos mencionado, ese edema pulmonar puede ser secundario a la respuesta inflamatoria. Pero si yo tengo un pulmón que está frente a una lesión, yo voy a tener una predisposición a una injuria pulmonar inducida por el ventilador. Y cuando yo llevo unos pulmones de un donante y ese donante tiene una falla respiratoria hipoxémica o tiene una alteración en el intercambio de gases, esos dos eventos se asocian con
unos malos desenlaces en el trasplante de pulmón, tanto de manera temprana como de manera tardía. Entonces, en general, aunque estos criterios son demasiado generales, seguramente cuando lo escuchen los neumólogos van a coger y me van a justiciar, me van a dar palo, pero en términos generales, cuando yo voy a donar o cuando yo estoy evaluando un donante, yo necesito una radiografía de tórax limpia, una PAFI mayor de 300 y siempre hemos hablado que debo tener un PIB alrededor de 5. Entonces, si ustedes se fijan hasta ahora, nosotros hemos hablado solamente de lo que le pasa al pulmón por el proceso del trauma de la enfermedad y por la pérdida de las funciones cerebrales. Pero resulta que cuando yo pongo un paciente en ventilación mecánica, yo también puedo inducir o agravar la lesión de ese pulmón. Hoy sabemos, no estamos hablando de donante, pero hoy sabemos que cuando yo ventilo a un paciente con una injuria pulmonar y utilizo volúmenes corrientes bajos, yo estoy disminuyendo el 9% de la mortalidad en pacientes con SRA. ¿Por qué es importante eso? Porque la mayoría de los potenciales donantes no tienen SRA. Yo parto de la base que el pulmón está bien. El pulmón en general no tiene mayores problemas y los problemas que va a hacer están relacionados al momento agudo del trauma y a lo que va ocurriendo durante el proceso de la muerte encefálica. Cuando yo ventilo un paciente con volúmenes corrientes altos, yo empiezo a desarrollar injuria pulmonar. Y esa injuria pulmonar ocurre en dos grupos diferentes del SRA también. Ocurre en el SRA, pero también ocurre en otros grupos diferentes del SRA. ¿Dónde ocurre? En pacientes con función pulmonar normal y en pacientes con daño cerebral agudo. En esas dos condiciones, tener unos volúmenes corrientes altos también me induce daño pulmonar. Hoy sabemos que cuando yo estoy ventilando unos pulmones con lo que nosotros hemos llamado volúmenes bajos, que en el fondo no son tan bajos, son relativamente parecidos a los volúmenes corrientes fisiológicos en reposo, yo tengo menos riesgo de desarrollar SRA, menos riesgo de tener infecciones pulmonares, menos atelectasias y reduzco la mortalidad. Y cuando yo instauro en ese proceso de donación una estrategia agresiva de protección pulmonar, yo reduzco la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, disminuyo el edema pulmonar neurogénico y disminuyo la atelectasia. Entonces, hoy hemos aprendido que existen unos principios de la ventilación mecánica del donante potencial del pulmón. Perdónenme, yo adelanto un minutico estas diapositivas para no ir a mencionar lo que vamos a decir. Y esos principios de la ventilación mecánica del donante son básicamente tres. Yo debería prevenir la sobredistensión alveolar. Para eso necesito dos criterios: volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilo de índice de peso corporal ideal, una presión meseta menor de 30 centímetros de agua. Debo mantener el reclutamiento alveolar, para eso utilizo un PIB de 8 a 10. Debo prevenir la toxicidad pulmonar por oxígeno, así que yo debería tener la FiO2 más baja posible, ojalá menor de 0.5, con una meta de tener una saturación parcial de oxígeno entre 92 y 95%. Ese cálculo del peso ideal lo hacemos por esta fórmula. Esta fórmula se validó hace muchos años en el contexto de SRA. No es la misma forma que utilizamos de manera ambulatoria en consulta. Ahí se las dejo, no nos vamos a detener a discriminar la fórmula ni a evaluar los estudios de validación de esta. Pero esa es la fórmula con la cual calculamos el peso ideal para hombres y para mujeres. Hoy existen diferentes protocolos para trasplante de pulmón. Estos protocolos que han demostrado hasta ahora que cuando yo instauro un protocolo específico y agresivo, aumento la recuperación de pulmones que pueden ser llevados a donación e inclusive en pulmones que inicialmente no parecían ser recuperables para donación.
Esos protocolos son básicamente tres: la estrategia de protección pulmonar en donación de órganos, el protocolo de trasplante pulmonar de San Antonio y el regalo de vida de Michigan. Empecemos por el primero, la estrategia de protección pulmonar en donante de órganos. Básicamente, unas cosas rápidas del estudio de validación: se asignaron los pacientes en dos grupos, una aproximación convencional y una aproximación de protección pulmonar. En total fueron 18 pacientes, mitad de un grupo, mitad de otro grupo. Eran pacientes, o los pacientes que cumplieron al final la elegibilidad para donación de pulmón fueron el 54% en el grupo de ventilación convencional y 95% en el grupo de protección pulmonar. Y cuando fuimos a mirar los órganos que ya eran recuperados para llevar al trasplante, es decir, que se pudieron explantar y trasplantar con éxito, en el grupo de ventilación convencional fue el 27% y en el grupo de protección pulmonar fue el 54%. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizó este protocolo? Un volumen corriente bajo, 6 a 8 mililitros por kilo de peso corporal ideal, un PIB alto, 8 a 10 centímetros de agua. De una vez aclaro, tener 8 a 10 centímetros de agua de PIB no altera la posibilidad de recuperar hígados para ser trasplantados, no altera la posibilidad de recuperar riñones para ser trasplantados y no altera la posibilidad de recuperar corazones para ser trasplantados. En otras palabras, un PIB entre 8 y 10 también es seguro para la recuperación de otros órganos. Si utilizó CPAP para la prueba de apnea, no se desconecta al paciente de la ventilación mecánica, sino que se hace la prueba de apnea con CPAP. Hay una forma básica de hacerla, no la vamos a discutir acá. Y cada succión de la vía aérea para aspirar secreciones o para tomar muestras, en fin, se hace con un circuito cerrado. No se tiene que desconectar del ventilador. Y esto es básicamente las dos estrategias. En la convencional había volúmenes corrientes altos, PIB bajo, se desconectó del ventilador para realizar el test de apnea y la succión de la vía aérea fue abierta. La estrategia protectora ya la mencionamos, 6 a 8 mililitros por kilo, un PIB de 8 a 10, el test de apnea se hizo utilizando CPAP y todos los episodios de succión fueron cerrados. Segunda estrategia, protocolo de San Antonio. 330 pacientes los evaluaron antes de implementar el protocolo y 381 pacientes después de implementar el protocolo. El protocolo, al final, lo que demostró era que yo recuperaba el doble de los órganos. Ellos, aunque no hubo una estrategia de protección pulmonar, lo que protocolizaron fue una maniobra de reclutamiento. ¿A quiénes les hacían la maniobra de reclutamiento? Cuando había una PAFI menor de 300 o cuando había edema pulmonar y atelectasis. Básicamente, la maniobra era poner al paciente en una ventilación con control de presión, la presión inspiratoria o la presión total del sistema era de 25, una PIB de 15, eso lo mantenían por 2 horas y luego el reclutamiento dejaban al paciente en un modo controlado por volumen, con 10 mililitros por kilo y con PIB de 5. Y evaluaban el éxito de la maniobra de reclutamiento porque se lograba una PAFI mayor de 300 y bueno, ya les dije cuál fue el desenlace que adoptaron. Habían en ese protocolo de San Antonio, habían 2 criterios, un criterio absoluto en el cual yo podía donar, que es este que ven acá, no lo voy a decir uno a uno, ahí está en la diapositiva, y había un criterio extendido que eran estos que ustedes ven acá, que son donantes que no parecen ser tan buenos, una edad mayor de 55 años, un tabaquismo, historia de enfermedad pulmonar, no grave por supuesto, que el paciente haya tenido un trauma de tórax, que lleve más de 4 días de ventilación mecánica, o que en el aspirado tracal a la hora alveolar el GRAM o la coloración de GRAM sea positivo. Y encontraron que había 3 tipos de donantes: un donante ideal, que cumple todos los criterios, un donante extendido, que cumple todos los criterios absolutos, pero tiene algunas condiciones de esos criterios extendidos, y un pobre donante que definitivamente no cumple los criterios y que no se debe utilizar para donación. Y finalmente está el regalo de vida de Michigan. También, nuevamente, regalo de vida de Michigan, hubo un momento cero donde dicen vamos a implementar nuestro protocolo. Y cuando implementan el protocolo, ellos pasaron de tener 37 trasplantes en el 2004 a tener 135 trasplantes exitosos en el 2008. ¿Qué hacían ellos? Básicamente, los pacientes estaban ventilados en un modo controlado por volumen, un volumen corriente alto, 10 a 12 mililitros por kilo, garantizaban que la presión inspiratoria
estuviera por debajo de 35 y si la presión inspiratoria estaba por encima de 35, comenzaban a bajar el volumen corriente para alcanzar esa meta. Ajustaba la frecuencia respiratoria para mantener un estado ácido base normal con normocapnia y también los podían ventilar en un modo controlado por presión, garantizaban lo mismo, presión inspiratoria menor de 35 y ajustaban la frecuencia respiratoria para mantener equilibrio ácido-base y una PC2 de 35 a 45. Buscaban un PIB de 5 a 8 centímetros de agua e intentaban mantener la FiO2 del 40% o lo más baja posible si no podía ser del 40%. ¿Qué hacían para lograr mantener esto? Básicamente los pacientes los reclutaban en un CPAP de 40 centímetros de agua durante 30 segundos, cada 30 minutos por 3 veces. Y si el paciente tenían que desconectarlo del sistema cerrado del ventilador, por cada vez que lo tuvieran que desconectar, repetían el reclutamiento. Asociado a eso, reducían el flujo inspiratorio pico cuando estaba en un modo controlado por volumen de 40 a 50 litros por minuto y cuando estaba en un modo controlado por presión, incrementaban el tiempo inspiratorio para aumentar la presión media de la vía aérea como una estrategia de reclutamiento. Eso hace, digamos que esos 3 protocolos nos han enseñado a nosotros que nosotros cuando vamos a ventilar un paciente en esa estrategia de donación tenemos que tener unas metas. Las metas aplican tanto para una ventilación controlada por volumen como para una ventilación controlada por presión. De una vez les aclaro que no hay diferencias importantes entre los dos modos ventilatorios. El método más usado es el modo controlado por volumen, pero ya les repito, no hay diferencias. Y las metas son un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo, idealmente no utilizar estrategia de reclutamiento, pero si hay que utilizarla, la estrategia de reclutamiento que queríamos utilizar es alguna de las dos que mencionamos previamente, que es una estrategia de reclutamiento gentil, no es una estrategia de reclutamiento agresiva que pueda lesionar de manera importante el pulmón. Deberíamos mantener una PIB de 8 a 10 e idealmente tener una FiO2 del 50% o menor, buscando una saturación de oxígeno del 90 a 95%, y eso yo lo mantengo luego de que el paciente alcance una PAFI mayor de 300. También se ha intentado hacer APRV como estrategia para donante de pulmón. Hoy sabemos que no hay beneficio sobre modos convencionales de ventilación mecánica, que cuando yo decido ponerlo, la P alta debería ser equivalente a la presión meseta que yo tenía en el modo controlado por volumen o a la presión inspiratoria pico que yo tenía en el modo controlado por presión. La presión baja la voy a ajustar en 0 centímetros de agua, tiempo alto en 4 a 6 segundos y tiempo bajo en 0.2 a 0.8 segundos y no utilizar presión soporte. No utilizar presión soporte porque produzco una sobrepresurización del sistema y puedo inflamar o dañar el pulmón. Para terminar, esta es, digamos, mi propuesta. Yo tengo un paciente candidato a donante de pulmón, confirmo la muestra encefálica, reviso que no tenga protocolos de exclusión para donante de pulmón, porque si tiene criterios de exclusión, digamos que yo no tengo que ser tan estricto con la ventilación de pulmón. Iniciamos una estrategia de protección pulmonar que consta volumen corriente de 6 a 8, PIB de 8 a 10, inicialmente una FiO2 al 100%, evalúo la PAFI. Si la PAFI es menor de 300, hago una estrategia de reclutamiento por 2 horas, como les digo, una estrategia de reclutamiento gentil que no me vaya a dañar el pulmón, y durante esa estrategia de reclutamiento tengo que tener como meta que el límite de presión va a ser 30 centímetros de agua. Evalúo, una vez termine, retomo los parámetros del reclutamiento. Si la PAFI es menor de 300, lo rechazo como donante de pulmón, excepto que el grupo de trasplante me diga que vamos a tener un donante con criterios extendidos. Si la PAFI es mayor de 300, continuamos con estrategia de protección pulmonar y evaluamos si es posible realizar la donación. Si de entrada, después de yo establecer la PAFI, la estrategia de protección y la PAFI es mayor de 300, entonces yo continúo con ventilación, digamos, protectora, intento disminuir la FiO2 con esa meta de saturación y al final evalúo si es posible realizar la donación. Entonces, para llevar a casa, 4 cosas importantes. La muerte encefálica produce alteraciones pulmonares que pueden empeorar el daño primario del pulmón en pacientes potenciales donantes.
Se debe evitar la injuria pulmonar asociada con la ventilación mecánica. Es necesario mantener una estrategia de protección pulmonar aún en pulmones sanos, y la protocolización de la ventilación mecánica durante la donación aumenta el número de órganos rescatados. Espero que haya sido de su agrado, que les deje alguna enseñanza. No era mi interés que discutiéramos los modos ventilatorios, eso haría parte casi que de un curso completo, y espero que nos sirva a todos para el futuro. Muchas gracias.